La siguiente es una producción de Cecilia García Valenti, Servicios Publicitarios. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo especial. Hechos en democracia. En esta democracia que todos fuimos colaborando, ¿sí?, para que transcurra estos 35 años con estos hechos que se han producido. Hechos en democracia. ¡No bastan las buenas ideas! He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Por qué estás tan nervioso? No me arrepiento de nada de lo que hice. Mi voto no es positivo. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Auspician este programa. Senadora Nacional María de los Ángeles Sacnún. Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina, Delegación Rosario. Secretario General, Ricardo Nallino. Sindicato de Garayistas, Secretario General, Ismael Marcón. Jorge Estange, concejal, Villa Gobernador Galvez, Secretario Adjunto Sindicato de la Carne. Unión Trabajadores de la Industria del Calzado, Secretario General, Alberto Velotti. Municipalidad de Puerto General San Martín, Intendente, Alberto de Grandis. Sindicato de Aceiteros, Secretario General, Adrián Dávalos. APUR, Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario, Secretario General, Miguel Roldán. Julio Ejiman, Diputado Bloque Juntos por Santa Fe. ¡No bastan las buenas ideas! He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Por qué estás tan nervioso? No me arrepiento de nada de lo que hice. Mi voto no es positivo. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. El señor general de división, don Reinaldo Benito Antonio Viñone, procede a poner en manos del señor presidente de la Nación, doctor Raúl Ricardo Alfonsín, el bastón y la banda presidencial, con lo que terminó el acto, firmando los señores nombrados, por ante mí doy fe. Leída el acta, el señor presidente de la Nación saliente procede a colocar la banda presidencial y entregar el bastón de mando al señor presidente constitucional, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Coloca en estos momentos el general Viñone la banda presidencial y ya es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Hace lo mismo ahora con el bastón de mando. Viñone le entrega el mando y en realidad es la expresión de la derrota, digamos, de todo el proceso militar, una derrota política, una derrota económica, hasta una derrota militar, producto del fracaso del intento de Malvinas. Y yo creo que Alfonsín lo recibe con dignidad, para decir, bueno, ahora, digamos, tenemos una instancia política, democrática, sobre la que vamos a trabajar, digamos, y creo que entonces, digamos, se vio como algo, digamos, muy significativo. A diferencia de a lo mejor de lo que pueden haber sido otros traspasos históricos un poco más problemáticos, como el de Cristina y de Mauricio, donde no hay una aceptación de la derrota y no hay un reconocimiento de este tema. Entonces hay una negación a entregar, digamos, el bastón de mando, digamos, ¿sí? Lo de Alfonsín es muy importante porque él inaugura el proceso democrático, la etapa histórica en la cual estamos inmersos hoy, y creo que hizo mucho para que realmente los argentinos valoráramos qué significaba la democracia después de 18 años de dictadura militar. Alfonsín ha sido un hombre en la historia política democrática de la República Argentina muy trascendental. Vemos realmente que le ha hecho un aporte a la democracia que fue una verdadera bisagra, porque cuando asume el gobierno Alfonsín todavía seguía intacto el poder de lo que fue la dictadura militar en esos años anteriores, antes del 83,
y el aparato represivo intacto. O sea que tuvo la gran misión de conservar la democracia, de dejar atrás la dictadura. Y bueno, no fue sencillo porque tuvimos situaciones muy complejas cuando hubo levantamientos militares en 2 oportunidades. La Tablada, Semana Santa. Y el otro gran tema fue que tuvo la valentía política de enjuiciar a las juntas militares de la dictadura que condujeron la dictadura en esos años tan negros para la República Argentina, para el pueblo argentino. Y fíjese la relevancia que toma, porque en el tiempo también va adquiriendo todo un antecedente y un volumen con el juicio que se le hacen a través de los años a todos los genocidas que participaron de aquella masacre de muchísimos militantes y actores sociales de la época democrática que la dictadura mató, desapareció, persiguió, torturó. Dejó algunas deudas que creo que hoy se han profundizado si analizamos integralmente desde lo que son las deudas de la democracia y fundamentalmente en el plano social, el plano económico. Es allí donde están los principales déficits que no se ha podido superar aún por los distintos gobiernos que hemos tenido y creemos que quienes trabajamos, militamos por un proyecto progresista, por un proyecto que tome en cuenta los valores de igualdad, de solidaridad, sentimos esto como un desafío, como una responsabilidad y algo que tenemos pendiente todavía en nuestro país y que los tiempos van pasando y cada vez se hace como más difícil porque los índices de desigualdad, la pobreza creciente hace que cada vez mayores sectores estén en situaciones que muy difíciles de volverlo a instalar también desde el punto de vista no solo de igualdad de derechos, sino también del mundo del trabajo, con todos los cambios tecnológicos que han modificado la realidad del mundo y de nuestro país también. Y yo lo que percibo que con algunas cosas se ha avanzado, pero que muchos se ha retrocedido. Los políticos se han transformado, política a cual yo reivindico la política como único elemento transformador positivo de la sociedad, se han transformado en comentaristas. Están a favor del gobierno, comentan, bueno, el vestido de la Guada, el vestido de esto, lo otro, tonterías que no forman a nadie. O estamos bien, estamos mal, pero va muy bien, ya va a aparecer la lucecita, etc. Y la oposición al gobierno se transforma en comentarista. Hay gente que no come, hay gente que está mal, que no puede comprar los medicamentos, los jubilados, etc. Pues está bien, pero nosotros tenemos que decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo creo que la dirigencia política, desde el retorno a la democracia, tiene una gran deuda con la democracia. No se han revalorizado las instituciones, al contrario. Hoy hablar de un dirigente político es hablar mal, porque no han sabido ganarse un espacio, porque no han estado a la altura de las circunstancias y porque no tienen un proyecto de vida ni de ciudad para comenzar a generar las expectativas que en las previas a las elecciones generaron en la gente. La gente está descreída, va de fracaso en fracaso, fracasaron las políticas económicas y esto es muy duro decirlo, pero acá por 3 décadas no vamos a mejorar. Acá hay que reconstruir al hombre, que es lo que se ha destruido, revalorizar las instituciones, que las instituciones tengan el valor político que tienen y que sean referentes del hombre común. No importa qué partido sea, pero hay que honrar las instituciones, hay que honrar los cargos. Y yo creo que hay hoy proyectos políticos y personales que no tienen nada que ver con la necesidad de la gente. ¡No bastan las buenas ideas!
He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Por qué estás tan nervioso? No me arrepiento de nada de lo que hice. Mi voto no es positivo. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Uno de los días más felices de nuestra vida fue el 10 de diciembre del 83, cuando se recuperó la democracia. Nadie salió a decir, bueno, pues yo no lo voté a Alfonsín o voté en contra. No, todo el mundo dice, nosotros, se recuperó la democracia. La reivindicación de los derechos humanos en la Argentina, aunque nosotros no lo valoremos totalmente, es un caso ejemplificador a nivel mundial, no solamente en América Latina. Es uno de los pocos países del mundo que después de 18 años de dictadura emerge con un fuerte compromiso con el respeto de los derechos humanos. Me parece que Alfonsín en ese sentido fue una persona muy valiente y va a quedar en la historia como una persona realmente significativa. Alfonsín era verdaderamente progresista, un hombre de la centroizquierda, que era muy coherente en ese sentido, y bueno, intentó revertir una situación económica de la Argentina y no lo pudo hacer, y la situación económica le provocó, bueno, los paros. Algunos integrantes de la CGT de aquel momento no querían llegar a las medidas de fuerza. Saúl obviamente que no era el actual gobierno que tenemos, Raúl Alfonsín, no, para nada. Raúl Alfonsín terminaba, digamos, diciendo que sí en la mayoría de los casos. Es decir, lo cual era una cosa que realmente nos permitió un crecimiento de las organizaciones sindicales. Y Saúl tenía que pelearse dentro del Secretariado Nacional muchísimas veces porque algunos temían, que todavía pasa, y otros pretendían arreglar ellos. Siempre pasó. Creo que es el mejor recuerdo que tengo de la época de Alfonsín y de Saúl Ugaldini. Dos líderes verdaderamente que daba gusto escucharlos. Creo que el movimiento obrero, en la oposición que no estaba preparado para ser oposición, empezó a reclamar sus derechos. Y a Alfonsín le tocó escuchar los reclamos desde 1976 a 1983. Si hubiera, para el peronismo fue una suerte haber perdido. Si no hubiera desaparecido, porque no hubiera tenido respuesta. No hubiera tenido respuesta porque quienes estaban en el peronismo no tenían un proyecto claro. Como siempre suele suceder, se alejan del proyecto que los llevó a ser alguien de importancia dentro de la agencia política. Tuvo la madurez también de entender que ante la situación insostenible que se había transformado el rumbo de su gobierno, tuvo la grandeza política también de conservar la democracia y de allanarse a adelantar la entrega de su mandato a otro gobierno electo por el pueblo. Bueno, a quien le debemos algo fundamental, como fue el proceso de las juntas militares, la CONADEP, haber formado aquella comisión que permitió llevar adelante los juicios a las juntas militares. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Por supuesto, también esto vino aparejado de una reivindicación y de colocar todo el tema de la garantía de los derechos humanos en un lugar que nunca habían tenido en la agenda política. Y yo me quedo con la figura de Alfonsín, de un demócrata que vivió en la pobreza. Necesitamos ese tipo de gente, dirigentes políticos, que sean capaces de convencer a la sociedad de que están trabajando por un proyecto serio para la gente. De lo contrario no sirve. ¡No bastan las buenas ideas! He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Por qué estás tan nervioso? No me arrepiento de nada de lo que hice. Mi voto no es positivo. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. El doctor Raúl Ricardo.
Miren, yo tengo una opinión muy negativa, lo dije anteriormente, fue de un perjuicio enorme para todos los argentinos, de manera tal que ese proceso político donde se privatizó todo. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Uno de los grandes hechos que nos provoca un perjuicio tremendo hoy todavía es la privatización o el cierre de los ferrocarriles argentinos para favorecer otros negocios. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Y cerrar los ferrocarriles provocó un verdadero desastre en materia de comunicaciones en todo el país. Yo tengo un gran afecto del lugar, digamos, del gremio donde yo podría decir que comencé mi carrera gremial allí, y desde allí, que es la Unión Ferroviaria. La Unión Ferroviaria nos sabía prestar su local allí en la calle Salta, y desde allí nosotros orquestábamos todas las cosas que tenían que ver con periodos antes de la lucha del ferroviario. Los ferroviarios eran todos peronistas. Yo no sé, cuando caía uno peronista me parece que lo tiraban abajo el tren, no sé, pero eran todos peronistas y tenían que ser muy buenos para estar allí. Es decir, el peronismo era superior, creo que es el gremio que más peronista tuvo. Entonces, yo comencé mi etapa allí hace ya un par de años, unos 50 años, un poquito más. Desde la Unión hicimos operaciones muy importantes en nuestra vida de resistencia. Y claro que sí, fueron fuertes. Pero lo que hizo Carlos Menem fue una cosa desastrosa. El plan de convertibilidad fue un plan que dio resultado en los primeros años, probablemente 3-4 años, pero entró en él, pero no supo cómo salir de él, y creo que quedó atrapado en algo que no era un plan para el largo plazo, para toda la vida, era un plan para un tiempo nada más. Menem fue un gran decidor de cosas para adentro y otra cosa, y un gran hacedor de cosas para afuera contrarias a lo que le había prometido. Dijo en una oportunidad, cuando le preguntaron por qué no hacía las cosas que prometía en la campaña y hacía esto que iba en contra de la Argentina, y él dijo: si yo hubiera dicho lo que quería hacer, no me vota nadie. Entonces traicionó su propio origen, fue uno de los que introdujo la flexibilización laboral, fue uno de los que participó con su equipo en actos de corrupción, la venta de armas a Croacia y otras cosas que lo involucraron. Más allá que yo tengo una amistad personal con él, creo que no le hizo bien al país. Lo que pasa es que nosotros perdonamos todo porque era Carlito. Sabemos que tiene varios procesos que nunca han sido cerrados y que han sido cerrados algunos de ellos, algunas causas han sido cerradas hace muy poco tiempo por los jueces de la democracia, donde lo absolvieron de esas denuncias tan graves que pesan sobre el gobierno y la responsabilidad que tuvo Menem como presidente en su momento. Esto también habla de la deuda que tiene la justicia con los argentinos. Nosotros tuvimos la oposición de ese sindicalismo. Siempre están los amanuenses, los que acordaron la flexibilización laboral, los que se prestaron a destruirlo a Saúl Ubaldini porque no respondía a los proyectos de Menem, los que quebraron la unidad del movimiento obrero y permitieron todo el desguace del Estado y toda la flexibilización laboral que tenemos hoy todavía en
cerniéndose sobre nuestra espalda. Pero no hubo un solo dirigente político, no importa de qué estación, que dijera: señores, ha terminado la etapa de dictadura militar. En cuanto a la ley de contrato de trabajo, vamos a volver al proyecto original y vamos a derogar todas las leyes creadas por la dictadura. Y después vemos cómo arreglamos y cómo cambiamos. Nunca sucedió. ¡No bastan las buenas ideas! He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Por qué estás tan nervioso? No me arrepiento de nada de lo que hice. Mi voto no es positivo. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. La alianza, bueno, lo llevó a De la Rúa al gobierno y por supuesto muy claramente nosotros participamos de esa alianza, nosotros hicimos una autocrítica, siempre estuvimos convencidos los socialistas que no debíamos participar de ningún cargo en el gobierno nacional, fue una decisión política orgánica del Comité Nacional del Partido Socialista. Preferimos acompañar ese proceso político para terminar con el menemismo en la Argentina que tanto daño le había hecho, y por supuesto cuando vimos que era más de lo mismo nosotros directamente nos apartamos del gobierno de la Alianza. De la Rúa no entendió que había que salir de la convertibilidad, ¿sí? Y yo creo que lo pagó muy caro por tratar de seguir con lo mismo. Primero, De la Rúa no estaba en condiciones de ser presidente de la Nación. Y me parece que era una buena persona y nada más. Y creo que estaba enfermo. No podía sostener tan inmenso peso. Entonces, fue triste cómo culminó el presidente De la Rúa, ¿no? Chacho Álvaro en un momento determinado tuvo muchísima impotencia ante la situación que se estaba viviendo y termina renunciando. De la Rúa, bueno, un fracaso total. Después le tocó a Duhalde pilotear. Y lo piloteó demasiado bien. Y cuando dijo que se vayan todos, lo único que se fue los demás volvieron todos. Los mismos no gobiernan, los mismos porque claramente son partidos distintos los que están al frente del gobierno, pero los factores de poder, los intereses económicos sí son los mismos. Siempre el gran capital, ya sea nacional o extranjero, obviamente busca sus mejores oportunidades de negocio, y los gobiernos nunca han tenido poder buscar pensar que nuestro país, nuestros empresarios o nuestra gente puede, muchas veces sí, con el acompañamiento del Estado, porque es necesario un Estado transparente, pero que acompañe muchos de esos procesos de industrialización o procesos incluso extractivos, bueno, de nuestros minerales, de nuestras riquezas naturales, que siempre le hemos entregado muy livianamente. Y esto sigue ocurriendo. Creo que no se ha podido pensar en un proyecto nacional que tomara en cuenta. Creo que siempre, por lo menos, uno piensa que el último proyecto nacional, los proyectos nacionales que tuvo en ese aspecto, en ese sentido nuestro país, bueno, después del peronismo, de Perón, del desarrollismo tal vez, pero desde entonces, y bueno, cada vez hemos ido perdiendo soberanía, perdiendo capacidad con esa idea, ventajas competitivas que podíamos tener y que después la hemos perdido por no saber aprovechar, incluso de industrializar nuestras materias primas. Esto también todavía está pendiente. ¡No bastan las buenas ideas! He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Por qué estás tan nervioso? No me arrepiento de nada de lo que hice. Mi voto no es positivo. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Los 5 presidentes, bueno, fue el signo de la crisis, digamos, ¿no? Probablemente fue la expresión más clara de la gravedad del momento que estábamos viviendo.
hasta que finalmente Duhalde más o menos logró estabilizar un poco la situación y generar un proceso electoral que diera lugar a una nueva expectativa política, con un nuevo consenso y un nuevo liderazgo. Creo que cuando en el peor momento de Argentina, cuando no duraba nadie en el gobierno, Duhalde tuvo la capacidad medianamente de mantenerse, de convocar a ministros de Economía que pudieron empezar a encontrar un camino a la salida de la crisis económica. Ese fue el rol de él. Pudo sacar a la Argentina adelante medianamente y bueno, luego convocó a elecciones inmediatamente y la historia continuó con quien fue electo por el pueblo argentino. Así que yo creo que tuvo un paso, una transición. Fue electo por el Parlamento argentino como presidente ante la crisis profunda que vivíamos. Creo que el que mejor estaba en condiciones para eso, como para proseguir, ¿no? Era el Cabezón Duhalde. Creo que era el que tenía más. Pero bueno, hay una cosa que el destino nos marcó siempre. Ningún presidente electo salió de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, parece que se dio ese presagio. ¡No bastan las buenas ideas! He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Por qué estás tan nervioso? No me arrepiento de nada de lo que hice. Mi voto no es positivo. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Y hace entrega del bastón presidencial al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. Un buen presidente y logró muchas cosas importantes para el país, como la recuperación económica, la reivindicación de la soberanía financiera. Él no hizo el default, a él le tocó vivir con el default, ¿sí? En realidad el default es algo previo, pero me parece que salió muy bien de esa situación, le tocó un momento histórico interesante, digamos, en la República Argentina pudo rearmarse económicamente y políticamente, reivindicó mucho la política, logró, al menos por un tiempo, superar esto del que se vayan todos. Néstor Kirchner tuvo aspectos positivos y negativos. Yo creo que tuvo muchos aspectos positivos. Nosotros siempre le hemos rescatado y hemos acompañado en el Congreso de la Nación muchas iniciativas que ha tenido en materia de derechos humanos. Yo creo que fue un avance muy grande. Es verdad que ha habido críticas importantes acerca de cómo se manejó con los organismos, pero es indudable y es objetivo de que hubo un avance importantísimo en materia de derechos humanos. Luego, en materia económica, tuvo claros oscuros, tuvo hechos positivísimos cuando estatizó las jubilaciones, estatizó Aerolíneas Argentinas, que hoy la están queriendo destruir, volvió a manos del Estado, a manejo del Estado al menos, YPF. Digo, una cantidad de cosas que fueron grandes avances y otras que no, que fueron de grandes críticas por los manejos políticos hegemónicos que han tenido. También hubo grandes cuestionamientos acerca del manejo que tuvieron con las petroleras. Realmente ha habido cuestiones muy negativas y hay cuestiones positivas también para rescatar. ¡No bastan las buenas ideas! He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Por qué estás tan nervioso? No me arrepiento de nada de lo que hice. Mi voto no es positivo. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Una continuidad de Néstor. Hubo grandes críticas. Bueno, aquí hay en este momento una situación de
de un gran cuestionamiento por los manejos de los dineros públicos, que yo creo que la justicia lo va a tener que demostrar. Yo siempre fui un enemigo porque sé los intereses creados por parte de los medios de comunicación a la hora de promover determinados temas y donde los juzgan a funcionarios del kirchnerismo de una manera muy liviana. Creo que la justicia tiene que actuar, la justicia muy cuestionada, pero tiene que actuar, y creo que más temprano que tarde la justicia alguna vez dará algunos resultados como corresponden. Estuvimos enfrentados. Al principio con Néstor había un apoyo fundamentalmente en el tiempo de la 125. Fue un proceso realmente que irrumpió así, inmediatamente llevó a todos los productores a convocarse. Si bien habían sido años buenos para el campo, pero bueno, todos los sectores pensaron que ya era como ir sobre la renta, la rentabilidad y sobre la existencia de muchos pequeños y medianos productores fundamentalmente. Recuerdo que esos días ahí nomás empezaron las asambleas que convocaban en todas las rutas, en todos los lugares, los pueblos de la provincia de Santa Fe, que es lo que uno recorre habitualmente en mi trabajo como legisladora, y bueno, además que tengo bastante participación en lo que son los temas del campo, de las condiciones de agricultura, y bueno, acompañamos, por supuesto, toda esa movilización que se dio en ese momento, y seguimos muy de cerca el tratamiento que finalmente se le dio en el Congreso de la Nación y que llevó, bueno, ese voto que por una diferencia que desempató, digamos, el presidente provisional del Senado. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Iba a ser muy difícil para el gobierno sostenerlo, de hecho no lo pudo sostener. Es más, la presidenta de ese entonces, Cristina Kirchner, creo que estuvo a punto también de querer renunciar. Creo que no acertó con algunas medidas importantes y entonces, digamos, se rompió el consenso que se había logrado al inicio del gobierno de Néstor. Después vino el alejamiento y la falta de contacto con el gobierno, donde no atendía ni a los dirigentes sindicales ni atendía sus reclamos. Tenía una élite pequeña de dirigentes que los acompañaban, pero el movimiento obrero en sí, el que peleaba por defender sus conquistas, no era recibido ni atendido, y así le fue también. Le hubiera pedido a Néstor y a Cristina. Ellos tenían el sentimiento y todas estas pavadas, estas cosas que ya se van a poner en claro, de todas las pavadas que se llaman cosas, eso tienen que ver los serviles a la oligarquía porteña, ¿no? Sí. Esto que te estoy diciendo, los serviles que alguna vez se van a tener que ir del país. La Nata, creo que vive en Estados Unidos, alguna vez va a desaparecer de acá. Porque él se prestó, obviamente por mucho dinero, a toda la jugada sucia. Ya se va a poner en claro eso y va a ser respetado por el conjunto de la sociedad, por ejemplo, la figura de Néstor Kirchner, y va a ser revalorizada la figura de Cristina Kirchner. Te digo yo que por una suerte de dolor que Cristina, por ejemplo, nunca mencionaba Perón, muy pocas veces. Entonces a mí me dolía cómo, si nosotros somos lo que somos por el general Perón. Perón interpretaba el sentir del laburante y no necesitaba que eso fuera bronca tan grande de los oligarcas, ¿no? Es decir, y oligarcas no eran solamente los actuales, oligarcas había desde partidos que se ponían el nombre hasta revolucionario, o nacieron con eso, o pensaban que debería ser así, por ejemplo la gente de izquierda, ¿no? O los que se llaman de izquierda, es decir, son cualquier cosa menos de izquierda.
He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Por qué estás tan nervioso? No me arrepiento de nada de lo que hice. Mi voto no es positivo. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. El señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, doctor Federico Pinedo, colocará la banda presidencial al señor presidente de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri. Un proyecto nuevamente neoliberal, digamos, que estaba esperando su oportunidad, una coyuntura política internacional y una coyuntura política local para volver a reinstalar. Yo creo que a Macri fue el error más grande que cometieron. Fundamentalmente gente que venía del peronismo y se había cansado de los candidatos peronistas. Lo eligieron mal. Eligieron lo peor, porque yo no conozco un solo liberal que haya venido a gobernar el país que haya traído respuesta para los trabajadores. Al contrario, todos han tenido beneficios menos los trabajadores. Ahora se quiere volver a flexibilizar, se habla de la jubilación. Con 9.000 pesos jubilado no puede vivir. Yo creo que tenemos que tener las cajas a la altura de las circunstancias. Así como hay tanto dinero para tantas cosas banales, tiene que haber más dinero en la caja para nuestros jubilados. ¿Y eso cómo se consigue? Reactivando el aparato productivo y con fuente de trabajo. Porque si no hay ingreso en la jubilación, si sigue habiendo despidos, cada vez se van a achicar más las cajas. Y cada vez nos van a atosigar con impuestos, porque no tiene otro medio para generar recursos. Los motivos de por qué la gente elige un presidente o una presidenta son innumerables. Sí había un cansancio por determinados manejos públicos, de la manera que se manejaban pero yo creo de que aquí también hubo una gran campaña en favor de Macri, de los principales medios de comunicación de la República Argentina, donde estas corporaciones mediáticas tienen intereses creados, como quedó demostrado que inmediatamente que asumió Macri se vieron beneficiados en negocios multimillonarios. Que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino, el empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Gracias por tanta felicidad. Gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos. Cristina, por ejemplo, no les pagó a los medios, algunos medios, no a los medios de comunicación social, no les pagó. Entonces, no les pagó lo que ellos pretendían, ¿no? Entonces, y esto tienen serviles tipos que manejan lo que vos manejás, por ejemplo, pero nada más que en mayor nivel. Esas cosas hicieron que, bueno, contratara, pero eso ya se va a poner en claro y va a terminar siendo una gran dirigente, ¿no? Cristina. Por ejemplo, algo positivo que nosotros votamos durante el gobierno kirchnerista, la ley de medios, porque es una muy buena ley. Y bueno, automáticamente lo primero que hace el gobierno de Macri es derogar la ley de medios. Fíjense la relación directa que están con las corporaciones mediáticas, los negocios que les permitió hacer a las corporaciones mediáticas a partir de allí. Entonces, y hay una especie de sociedad de esas corporaciones mediáticas con el gobierno actual, donde se cansa de mentir, de prometer y de decir cosas que nunca cumple,
y que las corporaciones mediáticas viven disimulando o vendiendo como una noticia positiva, cuando la Argentina hoy ha pegado un retroceso en materia económica, social, de exclusión social, de pobreza realmente inimaginable antes de que asumiera este presidente. La experiencia que tenemos de la democracia, y no sé si no habría que crear una figura en el Código Penal, y no lo digo solamente por este gobierno, sino por un montón de gobiernos, que dicen una cosa y hacen lo contrario. Este último gobierno de Cambiemos, que vino a restaurar, a poner valores que bueno, se habían, que la sociedad, que los argentinos reclamaban después de un gobierno con grandes denuncias de corrupción y con signos graves de autoritarismo también, y de división en el seno de la sociedad, que llevó al gobierno de Cambiemos, que hoy bueno, vemos que está aplicando nuevamente en nuestro país un programa neoliberal bajo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, con niveles crecientes, muy crecientes de deuda externa, que va a costar muchísimo, al extremo de ponernos en grave peligro de un default, según algunos economistas. ¡No bastan las buenas ideas! He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Por qué estás tan nervioso? No me arrepiento de nada de lo que hice. Mi voto no es positivo. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Es un tema que engloba a todos los países del mundo, porque narcotráfico hay en todos lados y hay que combatirlo. Lo que ha quedado demostrado que con más armas, más represión, el problema no se resuelve. Nosotros estamos convencidos que tiene que haber grandes tareas. Esta es política de Estado, nunca se lo abordó así en la República Argentina. Es la responsabilidad de los gobiernos provinciales, municipales y fundamentalmente el gobierno nacional, porque es un delito federal. Como la barra brava participa de un lugar que les permite un gran negocio, primero que nada la droga. Entonces ya eso mata todo. Pero encima de la droga tienen el estacionamiento, los puestos de alrededor, la reventa de entrada, como ahora pasó con cosas. Entonces hay un montón de negocios. Entonces se meten 2, 5, 10, 20, 50, 100. Y alrededor de esos 100 están los que quieren llegar a la posición de esos 100, porque ganan mucha plata. Entonces hay un montón que están en fila y son los que participan en los partidos con agresiones, con peleas, porque son tipos que van por la de ellos. Lo que quieren es llegar, entonces para llegar tienen que hacer esas cosas, ¿no? Así no, este es más guapo que este, bueno, fenómeno, no vamos con este, no, vamos con aquel, que yo. Entonces la barra brava degeneraron todo, y los clubes nunca lo pudieron manejar porque lo dejan al dirigente solo. El dirigente Independiente de hace unos 15 años atrás lo enfrentó, lo hicieron pelota. Lo dejaron todos solos, los directivos todos solos lo dejaban, peleaba él solo con la barra brava, y la barra brava lo destrozó. Porque la barra brava se sienta acá y dice, hola, ¿qué tal? Buen día. Ah, buen día. Y empieza a entrar. Después pide entrada, pide participación, va a la cancha, viaje. Porque en los viajes mismos, bueno, fenómeno, hay que ir a los colectivos. Bueno, dejá que yo me encargo de los colectivos. Vos te encargás de las entradas, las que te dan y la reventa de entradas. Aquel se encarga de los kioscos que están todos alrededor, a todos los mangueas. Aquel otro se encarga de tal otra cosa. Entonces después pasan cosas que usted dice, ¿pero es verdad o no es verdad? La verdad que me duele mucho todo lo que pasa, pero no me paraliza. Uno tiene miedo, yo tengo miedo hasta de vivir en esta ciudad, lo digo, por primera vez en mi vida, tengo miedo, ¿no es cierto? Pero el miedo, por suerte, uno tiene que tratar que no lo paralice y seguir actuando contra los mismos siempre. Y yo voy a seguir insistiendo, ¿no es cierto? Acá existe la usura alrededor del casino, existe la usura chica, ¿no es cierto?, que es la que se cobra por día o por semana, ¿no es cierto?, que hay segregación de carteles de otros países acá en la ciudad de Rosario, que yo denuncié ante las autoridades que corresponden, acompañado de 4 personas más, y frente al gobernador y los ministros de las áreas correspondientes. Lo denuncié hace como 10 años.
yo era un delirante, un loco, porque denunciaba eso. Hoy, justamente, en vez de callarme la boca, estoy redoblando la cuestión. Y voy a acusar de hipócrita a todos aquellos que pueden y tienen el deber y la obligación, de acuerdo a la ley y la Constitución, de actuar contra este flagelo, que no es solamente el narcomenudeo, sino que es todo, de punta a punta, desde el lavado de dinero, y no lo hacen. Y lo voy a hacer. Y espero que mucha gente en el futuro también se agote como se agota uno, ¿no es cierto? Y en vez de decir, bueno, yo no voy a hacer más nada, no. Mientras viva voy a seguir denunciando todo esto, porque se ha comprobado en muchos casos que es cierto, que le hace muy mal a la población, y bueno, cuando se termine uno biológicamente, nosotros que haya mucha más gente que esté concientizada para seguir luchando contra esta sociedad hipócrita, que denuncia, ¿no es cierto?, digamos, a una parte del narcotráfico, y a los que realmente manejan los grandes números del narcotráfico no lo tocan y son señores ilustres. Y no, a los padres que tienen que tener a los hijos lo más cerca del deporte posible, de cualquier deporte, lo más cerca del deporte, porque el deporte es sano. Dicen que 1 hora más en el club es 1 hora menos en la calle, ¿no? Bueno, vale eso, muy bien. Cuanto más horas estén en el club, mejor, porque el club encima es un lugar donde hay muchos padres que nos mandan, por ejemplo, yo hago la colonia de verano, ya no la hacemos más, pero se fue muy caro, y entonces en la época mala, como ahora, los padres no aguantan, dicen, no, pará, tenemos que achicar de acá, tenemos que achicar de acá, tenemos que achicar de la comida, que lo voy a mandar a la cosa. Pero los padres necesitan mandarlo a algún lado en verano, más el que trabaja. ¿Qué hace con él? Lo dejan en la calle, es peligrosísimo. Bueno, no hay colonia. Y la colonia que hay es impagable. Para la gente trabajadora, ¿no? Está más o menos bien, lo manda. No tiene problema. Pero la gente trabajadora lo manda. Entonces, la cantidad, algunos pueden ir y otro montón no pueden ir. Entonces, el mensaje es que el gobierno se tiene que cargar como de la escuela, que las becan, que las ayudan, las protegen con los maestros y con todo eso. Tratar de hacer algo con los clubes, y si no, los clubes desaparecen. Y después desaparecerán las escuelas también. Y desaparecerá todo, claro. Como vamos en caída vamos. Y nosotros con Renato también vamos, Y claro, pero cuesta un montón. ¿Cómo hacemos para manejar todo lo que podíamos hacer antes y que ahora no podemos hacer? He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Por qué estás tan nervioso? No me arrepiento de nada de lo que hice. Mi voto no es positivo. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. La democracia per se es, digamos, no quiero minimizarla, por supuesto que es muy importante, ¿no? Pero en realidad es un conjunto de procedimientos que permiten construir consensos en torno a distintos temas, pero finalmente lo que construyen o los que utilizan esos procedimientos, son las personas, ¿no? Es la gente. Para poder emprender un nuevo camino tenemos que hacer un mea culpa. Si no reconocemos nuestros errores, si no reconocemos que tenemos que estar unidos por encima de las ambiciones de los hombres y que sean los resultados de un consenso el que genere quien conduce, no vamos a llegar a nada, porque nos separamos. Todos hablamos de unidad, pero cuando hay que hacer unidad, la unidad si no la manejo yo no es unidad. Creo que ahora tenemos dirigentes sindicales que no son dirigentes sindicales. Perdieron el valor las instituciones políticas. Y al no tener valor las instituciones políticas no salen referentes, que sean referentes de determinado partido, pero que tengan actitud política, que estén a disposición del pueblo, que puedan mostrarse. Hoy en política no se puede mostrar. Por eso yo creo que tiene que haber dos cosas. Primero, cada candidato a presidente tiene que decir lo que va a hacer en cada área estratégica de quehacer económico, social y humano. Punto. Serán 20 puntos, 10 puntos, 15 puntos, pero quiere decir, yo voy a hacer esto. Y si no hace esto, ¿no es cierto? Aparte de movilizarse y decir voy a votar a otro, hay que mandarlos presos.
hay que mandarlos presos, no se puede jugar con la esperanza de la gente. Usted no puede llevar a un pueblo a que no crea más nada. Hoy, ¿qué pasa? La justicia es un fallo. Usted tiene un montón de gente que no cree que el fallo haya sido justo. Usted toma el propio Poder Ejecutivo, pasa lo mismo, y en el Legislativo pasa lo mismo. Entonces, cuando uno, con la policía, etc., cuando uno descree de las instituciones básicas, ¿no es cierto?, ha perdido la esperanza de vivir bien. Y eso no lo podemos permitir, y es lo que hay que cambiar. Y esto no es una cosa idílica, etc., es una cosa práctica, porque ya hay gente que no cree más nada ni en nadie, ¿no es cierto? Entonces, tratemos de, a través del cumplimiento de lo que nosotros prometemos para acceder, ¿no es cierto?, a los distintos niveles de gobierno, el cumplimiento de lo mismo a través de una gestión de gobierno. No hay tampoco una grandeza para decir, bueno, esto se hizo bien y lo vamos a dejar. Directamente meten todo en la bolsa, brumba y todo por la ventana, y a empezar de nuevo. Esta idea de que cada presidente empieza de nuevo es terrible. Porque entonces no hay acumulación histórica, y en realidad los países se hacen grandes económicamente, culturalmente y políticamente cuando producen procesos largos de acumulación histórica. Entonces vos acumulás cultura, acumulás justicia, acumulás libertad, acumulás riqueza. Eso no te hace rico en un día, ni la democracia te salva en un día, ni la gente se educa en un día, digamos, tiene que pasar mucho tiempo. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Por qué estás tan nervioso? No me arrepiento de nada de lo que hice. Mi voto no es positivo. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. En los 90, en 2001, había un mundo comprador. Hoy todos cerraron fronteras y todos quieren vender lo que les sobra. Y Argentina hizo todo lo contrario. Abrió la frontera y dejó que entrara todo y bueno, negocio de uno poco y mal para muchos. Una política para 10 amigos, minería, la empresa de electricidad, de gas, petróleo, ahora las aerolíneas y después la financiera. Es el sector que se vio privilegiado y los grandes terratenientes de campo. A los que lo mataron fue al trabajador, que le cobran más cara la electricidad, la luz, el agua. ¿A quién le sacaron el subsidio? Al que no tenía trabajo, al trabajador y a la clase media. Nosotros estamos pagando la transferencia de grandes millones de pesos para que se lo lleven afuera. La transferencia la hacemos nosotros para los que más tienen. Los gobiernos que vienen lo único que tienen que hacer es empatar, que no perdamos más. Tiene que llamar a una mesa grande de diálogo, una vez que ganó la elección tiene que llamar a la iglesia, a los gremios, a los trabajadores, a todos los empresarios, a todos, hacer un consenso social y decir al Fondo Monetario Internacional, queremos pagar, pero esta es la fórmula. Pero con el respaldo de todos los sectores de la comunidad. Entonces uno va a tener la fuerza que necesita para poder negociar de nuevo con el Fondo Monetario, porque como está negociado ahora, es una sangría que va a pagar el pueblo argentino. Acá no puede ser que venga un gobierno y quiera destruir todo lo que hizo el otro. Hay que sacar lo que es malo, lo que es bueno hay que reforzarlo y seguirlo. Y bueno, y acá no tenemos esa conciencia. Ustedes, tanto que miramos Europa, Estados Unidos, ¿por qué no copiamos lo bueno, no lo malo de ellos? Que hay políticas que no las mueve nadie de lo que suba, son imposibles de tocar. Entonces acá también tenemos que hacer así. Tenemos que ser más nacionalistas, cuidar nuestro país, nuestra frontera, nuestros científicos, para que el país crezca. Si no tenemos ciencia y científicos, el país no va a crecer, porque la tecnología hoy ahora se viene, de acá a 20 años va a cambiar todo, o antes, se viene la K4.0, la inteligencia artificial, eso lo llega de acá a 10 años, a 15, no lo podemos esquivar porque lo va viniendo el mundo. ¿Qué vamos a hacer con la gente que se queda sin trabajo? O la UON tiene escuela de capacitación. Sí vamos a tener que empezar a invertir en otra tecnología que no tenemos, que es la inteligencia artificial, la robótica, porque todo lo que se viene. Pero los estados, ¿qué van a hacer con la gente que se queda sin trabajo? Perdimos una gran chance los argentinos. Tuvimos una oportunidad en tecnología, tuvimos una oportunidad en la tecnología satelital, en la industrial,
dejamos que nuestro dolor o nuestro odio o nuestra diferencia separara a la Argentina y eso hizo caer mucho. Ahora no nos apoya a los científicos, no se apoyan los desarrollos que había, están vendiendo los satélites argentinos la tecnología que nosotros teníamos, donde de ahí podía ser ingreso de divisa para el país, porque le podíamos vender a nuestros hermanos latinoamericanos satélites, igual que la tecnología nuclear. Y bueno, Argentina perdió una gran oportunidad. Habíamos sacado una deuda muy importante de encima. El otro gobierno hizo cosas buenas y cosas malas. La cosa buena este gobierno la tenía que haber dejado, fortalecido y mejorar la mala. En cambio no dejó nada y empeoró la situación. ¡No bastan las buenas ideas! He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Por qué estás tan nervioso? No me arrepiento de nada de lo que hice. Mi voto no es positivo. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Ya llegamos al final de estos Hechos en Democracia. Gracias por estar y nos veremos, si Dios quiere, en un próximo especial. Gracias. Auspiciaron este programa. Senadora Nacional María de los Ángeles Sacnún. Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina, Delegación Rosario. Secretario General, Ricardo Nallino. Sindicato de Garayistas, Secretario General, Ismael Marcón. Jorge Estange, concejal, Villa Gobernador Galvez, Secretario Adjunto Sindicato de la Carne. Unión Trabajadores de la Industria del Calzado, Secretario General, Alberto Velotti. Municipalidad de Puerto General San Martín, Intendente, Alberto de Grandis. Sindicato de Aceiteros, Secretario General, Adrián Dávalos. APUR, Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario, Secretario General, Miguel Roldán. Julio Esquiman, Diputado Bloque Juntos por Santa Fe. Esta fue una producción de Cecilia García Valenti, Servicios Publicitarios.